Buenos días a todos. Vamos a dar continuación al curso de fisiopatología y como les había prometido en nuestra última sesión, vamos a continuar descendiendo en lo que es el tracto gastrointestinal y bueno, bien, ahora pues nos compete hablar de los desórdenes del estómago. Así que vamos a empezar de una vez para entrar en materia. Recuerden, chicos, siempre chequear el material adicional de estos videos que está en la plataforma, su PowerPoint, así también como las actividades que se le van colocando semanalmente y que como ustedes ven al inicio va a tener un valor. Así que no descuiden eso, además de que ya ustedes tienen contacto conmigo. Bien. Para empezar, es importante, antes de empezar siempre la fisiopatología, hacer un esfuerzo sobre recordar un poco de la fisiología. Yo no pretendo ahora darle a ustedes una clase de fisiología, sino recordarles algunos pequeños detalles que van a ser importantes para un mejor entendimiento de estas condiciones. Como ven acá, básicamente es solo un recordatorio de las glándulas que ocupan el píloro, las glándulas pilóricas en el antro, perdón, discúlpenme. Y aquí tenemos las células G, ¿verdad? Estas células G son muy famosas, ustedes seguro las recuerdan de fisiología, porque permiten la síntesis y secreción de un péptido conocido como gastrina. Y es un nombre que ustedes empiezan a preguntar, bueno, ¿qué hace la gastrina? Pues la gastrina tiene la capacidad de estimular las células parietales a producir y liberar ácido clorhídrico. ¿Okay? O sea que estas células G, esta hormona gastrina, es muy importante en la función gástrica. Las células D contienen la somatostatina, y ustedes ya la somatostatina en fisiología la habían escuchado en otros lugares y también la habían escuchado como una hormona inhibitoria. Y aquí no hay excepción a esa regla. La función de la somatostatina es inhibir a la gastrina. Y las otras veces que ustedes han escuchado la somatostatina, por ejemplo, en la fisiología del hipotálamo, era inhibiendo a la hormona liberadora de hormona de crecimiento. O sea que si algo nos aprendemos de la somatostatina con respecto a hormonas, es que pareciera que tiene una gran inclinación por la inhibición. ¿Okay? También tenemos las células caliciformes. Estas células son muy importantes, chicos, porque producen moco. Ustedes dirán, pero para eso es el sistema respiratorio, ¿para qué yo quiero moco aquí? Y la mucosidad que se produce en el estómago es extremadamente importante para la fisiología, ya que es la que le provee esa barrera defensiva al estómago. De nuevo, recordando en fisiología, en el cuerpo humano solo hay un ácido fuerte. ¿Okay? Acuérdense que los ácidos pueden ser ácidos fuertes y ácidos débiles. Ácidos débiles tienen un montón. Ácido carbónico, ácido fosfórico, pero de este tipo, ácido fuerte que se disocia completamente, solo hay uno, y es el ácido clorhídrico. ¿Okay? Ahora bien, recuérdense que la idea de este moco es proteger al estómago, a la mucosa del estómago, a ese epitelio que ustedes vieron en histología del ácido. Si bien es cierto que el epitelio del estómago tiene sus mecanismos de defensas para enfrentar esta condición, uno de esos mecanismos de defensa es la capacidad de poder ser protegidos por esta barrera de moco. ¿Okay? De hecho, algunos medicamentos que se utilizan para las úlceras, específicamente, promueven la secreción de moco. Uno de esos medicamentos, a pesar de que hoy en día es conocido por otras utilizaciones, su indicación farmacológica original
es el tratamiento de las úlceras. Este medicamento es un análogo de la prostaglandina E1 y es conocido como misoprostol. Para muchos de ustedes el misoprostol seguro lo han escuchado en conexión a otra indicación que hay por ahí, y es que este medicamento es comercializado como Cytotec, y tal vez con ese nombre es más conocido en el medio porque este medicamento es conocido por ser un abortivo. Evidentemente, este medicamento es clasificación X por la FDA, lo que significa que es una contraindicación absoluta durante la gestación por esa capacidad que tiene de inducir contracciones en el útero. Pero recuerden que las prostaglandinas no solamente producen contracciones uterinas, sino que aumentan la secreción de moco. Y esa es la razón por la que el misoprostol, su indicación original es para las úlceras. El problema es que ese efecto secundario se ha convertido en un inconveniente, ya que se le da un mal manejo. ¿Okay? El misoprostol, un análogo de prostaglandina E1. Realmente yo he conocido a algunos pacientes que utilizaron o que utilizan el Cytec o el Cytotec para su tratamiento de úlceras, pero en la mayoría de los casos no lo he visto como algo que se utiliza de primera línea por los gastroenterólogos. La histamina, la misma histamina que ustedes aprendieron en las acciones de hipersensibilidad y las alergias. La misma histamina que ustedes aprendieron como uno de los vasodilatadores que aparecían al inicio del proceso de inflamación. Tema 3 de anatomía de Robbins, anatomía patológica de Robbins, inflamación. Es la misma histamina, no es una histamina diferente. De hecho, es la misma histamina que nosotros, ustedes van a aprender ahora en fármaco, que se utiliza como antialérgico, porque las reacciones alérgicas están mediadas en gran forma por la histamina. La histamina también es secretada por células que son de tipo endocrino, porque la histamina es una hormona también, en la mucosa gástrica. Y oigan esto, estimula la secreción de hidrogeniones en el estómago. ¿Right? Junto con la gastrina y la acetilcolina, la histamina estimula las secreciones de hidrogeniones por las células parietales gástricas. Esto es muy interesante porque conocemos la gastrina, conocemos la acetilcolina, pero a veces ignoramos el rol de la histamina aquí. De hecho, hasta hace pocos años, diría yo, el tratamiento con antihistamínicos bloqueadores de los receptores H2 era uno de los tratamientos más utilizados para la gastritis. ¿Por qué? Porque ya ustedes están viendo que si yo bloqueo la histamina, yo bloqueo no de una manera absoluta, pero parcial, puedo bloquear parcialmente la producción de ácido por el estómago. Ese es el mecanismo de función de la ranitidina. Medicamento que todavía con facilidad ustedes pueden encontrar en los mercados aquí, pero que con el tiempo se han ido desplazando por diferentes razones, que no es mi materia, no es fármaco, pero que ustedes van a aprender por varias razones este medicamento y la cimetidina aún mucho más antes se dejó de utilizar. Ya cuando yo entré a estudiar medicina, eso no se usaba. Fue la primera, fue el prototipo de este grupo de medicamentos. Si mi mente no me falla, producía necrosis tubular aguda y daño fulminante en los riñones. Por eso evidentemente se prefirió mejorar la molécula, de ahí surge la ranitidina. Pero es importante recordarlo porque estas conexiones son buenas cuando hablamos de fisiología y de fisiopatología. Y en este caso también esta ayudita de fármaco que le estoy dando por aquí. Pero quería que tuvieran eso en cuenta. Los bloqueadores de bomba de protones, el omeprazol, el lansoprazol, el esomeprazol y todos sus amigos, bueno, pues han tomado el rol principal
en esta terapia. El fondo gástrico, evidentemente, no le voy a hacer tanto detalle ahí porque yo sé que ustedes se manejan bien con esa parte de anatomía, pero el fondo gástrico y el cuerpo contienen glándulas que secretan ácido, como son las células parietales, y también el pepsinógeno en las chief cells, en español de una traducción rara, células jefe, porque jefe traduce chief, que se divide en pepsina por ácido clorhídrico. Es muy interesante ese pepsinógeno en las células principales. En cantidades excesivas, la pepsina puede inclusive dañar la mucosa gástrica. ¿Okay? También aquí hay un pequeño resumen de cómo es la secreción de ácido gástrico. Aquí podemos ver al nervio vago. El nervio vago, y ustedes lo vieron ahorita, el nervio vago le gusta mucho utilizar la acetilcolina como neurotransmisor. Recuerden que la acetilcolina es el neurotransmisor favorito del parasimpático también. ¿Okay? El nervio vago, a través de la acetilcolina, puede estimular las bombas hidrogenión potasio ATPasa que hay en el estómago, que es, como ustedes pueden ver, la misma bomba que estimula la gastrina. No es diferente, ¿ok? O sea que la acetilcolina y la gastrina van a utilizar la misma bomba para producir y secretar el ácido clorhídrico. Y ahí en el medio, la histamina va un poco aparte. La histamina va a inducir la producción de las células parietales, va a inducir la producción de ácido a través de las células parietales. De aquí ya abundé sobre la histamina, abundé sobre la gastrina, pero no le abundé sobre el nervio vago. Y se lo voy a mencionar aquí porque sé que lo menciono en una condición que hay más para adelante que se llama gastroparesia. Antes, y digo antes porque rara vez he escuchado a un gastroenterólogo, he preguntado a cirujanos, me dicen que se hace, pero eso es, claro, se puede hacer, el asunto es qué tanto se hace. Realmente esto no es un procedimiento que se realiza mucho, pero bueno que yo se lo diga porque se menciona más adelante, tal vez lo escuchen de nuevo. Hay algo que se llama vagotomía. Y la vagotomía, básicamente, en pacientes con gastritis, con enfermedad ulceropéptica más que otra cosa, de difícil tratamiento farmacológico, es decir, que lo pasaban por ranitidina, por los bloqueadores de bomba de protones, y no había resultado. Una de las ideas era bloquear la estimulación del vago sobre el estómago. Y para eso había que cortar una rama de un nervio como el vago. Suena lógico si ustedes empiezan como a hacer las conexiones. El problema es que esta cirugía pues estaba bañada en complicaciones. Bañada en complicaciones porque si el cirujano se equivocaba y cortaba donde no era, le quitabas la motilidad al estómago. Eso quería decir que el estómago no iba a tener peristalsis. Ya ustedes se pueden imaginar el problema, que los alimentos lleguen al estómago y el estómago nada de moverse. El vaciamiento gástrico prolongado. Ya ustedes saben que eso es un problema para el reflujo gastroesofágico que hablábamos la semana pasada. ¿Ok? El paciente se va a sentir lleno. También pudiera alterar no solo la producción de ácido por las células parietales, pero también del factor intrínseco. Oigan eso. Y el factor intrínseco es importante para la fijación de la vitamina B12. Si el factor intrínseco no se le pega a la vitamina B12, no va a poder ser reabsorbida en el ilion terminal. Por lo tanto, el paciente puede caer en anemia perniciosa también. O sea que había muchos problemas conectados a este procedimiento invasivo, evidentemente, una cirugía. Y por eso he visto que hay una
determinación de no hacerlo. Así que, pero es bueno que se lo mencione, porque aquí menciono el vago, lo mencioné aquí, lo mencioné en el slide pasado y lo menciono en la gastroparesia también. Bien. Vamos a pasar aquí. Bien. Ahora, algunos signos y síntomas de la enfermedad estomacal o gástrica incluyen la hematemesis, que es vómitos con sangre. Más comúnmente esa hematemesis, va a estar muy relacionada con la enfermedad ulceropéptica, que no es lo mismo que la gastritis per se. La gastritis es inflamación, y como vamos a ver más adelante, ya la úlcera no es simplemente mucosa inflamada, sino que ya penetra más allá de la mucosa. Eso lo vamos a ver en una imagen que le tengo más para allá. Y evidentemente, mientras más penetre la lesión, más cercano a los vasos sanguíneos va a estar, ¿verdad que sí? Por supuesto. Recuérdense que los vasos sanguíneos están más en el medio y van a quedar estos expuestos y es más fácil que el paciente se rompan uno de estos vasos sanguíneos, uno de estos capilares, o bueno, bien, el paciente presente sangrado. De ahí vienen también esas hematemesis. Otras causas de hematemesis, vimos una la semana pasada, son las varices esofágicas. Fíjense que las varices esofágicas están extremadamente conectadas con la hipertensión portal y con la cirrosis hepática. Y también tenemos aquí la gastritis hemorrágica. ¿Okay? Algo también interesante es la melena. La melena se refiere a heces oscuras. Heces que ustedes, el paciente, se le va a quejar a ustedes de que su materia fecal está de color negro. Porque ustedes pudieran, por el término oscura, asumir marrón oscura. Pero la realidad, ustedes ven al lado de esa alquitranada, el alquitrán es negro, ¿verdad que sí? Negro como brilloso, ¿verdad? A eso es que se refiere. La materia fecal viene de color negro. El paciente no va a dejar de mencionar, te lo va a decir. Y ustedes dirán, wow, ¿qué significa la materia fecal negra? ¿Qué se comió el paciente? No, 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 chicos, no se trata de que se comió nada. La melena es un signo, en este caso, de un sangrado gastrointestinal. ¿Okay? Y usualmente para hacer melena y para que la materia fecal se vea negra, ese color negro es literalmente la hemoglobina. ¿Okay? Ustedes me dirán, ¿cómo así, doctor? ¿Cómo que la hemoglobina? Y esto es interesante porque como la hemoglobina, que ustedes la conocen rojiza, ¿verdad que sí? Ese color rojo de la sangre, no es ella que le da el color, pero ustedes la relacionan más con el rojo que con el negro. Y te dirán, bueno, ¿cómo se transformó en negro? Lo que pasa es que la melena lo que traduce es un sangrado por encima de lo que sería la unión del duodeno y el yeyuno. O sea que, recuérdense que el intestino delgado se divide en duodeno, yeyuno y ilion. La primera porción es el duodeno, donde el duodeno se une con el yeyuno, o sea que es ahí temprano en el intestino delgado. Por encima de ahí, cuando ocurren los sangrados, es que va a aparecer la melena. Usualmente lo que nos dicen los profesores de anatomía es que tomemos el ligamento de Treitz, que está a este nivel, como el punto. O sea, que la idea es por encima del ligamento de Treitz, se conoce como sangrado alto, por debajo de él como sangrado bajo. Y esto es interesante porque la hemoglobina de los sangrados que van a ocurrir, qué sé yo, vamos a tomar un paciente con una úlcera, el mismo paciente de ahorita, el mismo paciente de la úlcera puede vomitar la sangre roja, la hematemesis, pero parte de esa sangre, en vez de regresar para arriba, ¿qué va a hacer? Va a descender al duodeno, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Esa sangre, esa hemoglobina empieza a ser convertida por un pigmento que se llama hematina. ¿Y cómo la hemoglobina pasa a un pigmento que se llama hematina? Bueno, pues recuérdense que el ácido gástrico va a tener esa propiedad de hacerlo. Y a ustedes no les debe sorprender que la hemoglobina pueda crear un pigmento. Recuérdense que al final del día,
La hemoglobina está formada por la protoporfirina 9, recuérdense de fisiología, y las porfirinas tienen un color, dan un color marrón rojizo, tirando a rojizo. Recuérdense que incluso lo mencionamos en la porfiria, que en la clase de cavidad oral que tenía los dientes. Y lo mencionamos ahí, y eso forma parte del mecanismo. También está el hierro ahí involucrado. O sea que no debería ser una sorpresa para nosotros ver la hemoglobina teniendo la posibilidad de ser llevada a convertirse en un pigmento negro. Pero para que el ácido gástrico aparezca, tiene que ser alto. Porque si el sangrado ocurre en el recto, ocurre en el colon, ¿dónde va a haber ácido gástrico en el colon? ¿Dónde va a haber ácido gástrico en el recto? Mala suerte si llegó ahí. Ahora bien, si ocurre alto, tiene la oportunidad de ponerse ahí, en contacto con él, y bueno, bien, de ahí surge esa melena. Bien, también los vómitos pueden hablarte de estas enfermedades. No me voy a meter más aquí. Aquí pueden ver una imagen del corazón, del corazón, del estómago, y van a tener acá en las diferentes posiciones, chicos. Vean aquí la conexión con el esófago, esta parte aquí bien alta, que es el fondo, el cardias, el cuerpo, el píloro y el duodeno. Además, debe tener aquí la curvatura menor, ¿verdad? Y la curvatura mayor. ¿Ok? ¿Por qué le hago esto? Porque ahorita le mencionaba de glándulas que estaban en diferentes lugares. Bueno, aquí lo tienen. Y aquí ven las mucosas gástricas y las glándulas. Veíamos pues ahorita, aquí miren las células jefe, las chief cells. Aquí están las células endócrinas, ¿verdad? Que hayamos mencionado. Y aquí tenemos las células parietales y las células que producen mucosa. ¿Ok? Aquí ahí tienen esta cripta, ¿verdad? Por así decirlo, que forma esta glándula a nivel del estómago, con las diferentes células que hablábamos hace un rato. Además, chicos, aquí les dejo también un regalito bien interesante. Aquí vemos las células parietales, ¿verdad? Se encuentran localizadas en el cuerpo y van a producir el ácido clorhídrico y lo que hablaba ahorita, el factor intrínseco. Aquí tenemos las células jefe, ¿verdad? Que se encuentran en el cuerpo y van a producir el pepsinógeno, que recuerden que puede ser transformado a pepsina, ¿verdad? Por el ácido. Aquí tenemos las células G, que se encuentran en el antro, producen gastrina. Y aquí tenemos las células mucosas, que se encuentran también en el antro y van a producir el moco, para que la redundancia, y el pepsinógeno. Por este otro lado, ¿verdad? Tenemos también algunas otras hormonas, pero la diferencia de este cuadro es que aquí están las hormonas del tracto gastrointestinal, es decir, que van a tener aquí la colecistoquinina y la secretina. Nunca han escuchado esas hormonas en el estómago, yo no se las mencioné. La razón es porque no se producen en el estómago, se producen en el duodeno y en el yeyuno. Y bueno, aunque puedan, por ejemplo, en el caso de la secretina, tener un receptor a nivel del estómago, no es de origen estomacal. ¿Okay? Pero bueno, creo que es interesante ver estas conexiones. Bueno, aquí pueden ver la somatostatina, ¿verdad? Que se formaba de las células D. En este cuadro no estaba, pero yo sí se la mencioné ahorita. No solamente las células de la vagina del estómago, sino que también el duodeno, el páncreas, en el hipotálamo también se lo mencioné. Y ven cómo básicamente inhibe todo menos la contracción. La contracción es lo único que estimula, que es algo interesante, ¿verdad? Para la somatostatina. O sea que hay varias hormonas ahí. No me voy a detener tanto ahí, pero quería dejarle ese regalito ahí para que puedan revisarlo. Y vamos a empezar ya, ¿verdad? Con nuestras enfermedades. El primero es la estenosis pilórica hipertrófica. La estenosis pilórica hipertrófica tenía otro nombre, ¿verdad? Se llamaba estenosis congénita del píloro. Y ustedes se fijan, básicamente lo mismo, estenosis pilórica hipertrófica, ¿verdad? ¿Qué fue la única palabra que le quitaron? La palabra congénita. Y la razón de la palabra congénita que le quitaron fue por la fisiopatología. Y por suerte, estamos en la materia de fisiopatología y yo les voy a decir por qué se lo quitaron.
Básicamente, esta enfermedad se define, como el nombre sugiere, por la palabra estenosis, por algo que está poniéndose estrecho, ¿verdad? Y básicamente va a haber un estrechamiento, perdón, del paso entre el estómago distal y el duodeno proximal. Perdónenme ahí, la traducción me salió al revés. Del intestino delgado, causado por quién? Por una hipertrofia muscular. Es decir, ese lugar, ¿verdad? Ok, aquí lo vemos mejor. Ese lugar donde el estómago, ¿verdad? Se conecta con el duodeno, miren el píloro aquí, ¿verdad? Ese lugar ya donde el estómago está terminando y el duodeno empieza. Ese lugar, las células musculares que están aquí y acá empiezan a engrosarse hasta estrecharlo completamente. Es decir, que los contenidos alimenticios no van a poder hacerse paso aquí. Vamos a tener, pues sin duda alguna, no una pared, pero vamos a tener una, ¿cómo les digo? Vamos a imaginarnos una estrechez importante. Me pasé ahí, a ese nivel, a ese nivel. Así que bueno, no se rían de mi pulso, de hacer rayitas, que no me salió bien. Bien, seguimos para adelante, ¿verdad? Y por aquí nos vamos. Bien, volvemos para acá. Básicamente es más común en los hombres que en las mujeres, una proporción 4/1. La obstrucción pilórica adquirida es una complicación de la enfermedad ulcerosa duodenal crónica con cicatrices pilóricas. Esa línea, así sola, los libros a veces son tan peligrosos, porque los libros te tiran una línea como esa y fuera de contexto uno no la entiende. Pero por suerte que yo estoy aquí, ¿verdad que sí? Porque, ¿cómo así? ¿Qué significa esto? Voy a volver ahora a esa línea. Dice, la obstrucción pilórica adquirida es una complicación de la enfermedad ulcerosa duodenal crónica con cicatrices pilóricas. Esa línea no se está refiriendo a la estenosis pilórica hipertrófica. Se está refiriendo a otra cosa, a una estenosis pilórica adquirida. Porque al final del día, esta enfermedad, la estenosis pilórica hipertrófica, es una enfermedad que tú naces con la propensidad para tener. Es decir, no viene por un problema externo. Lo que esta línea se está refiriendo es a otra enfermedad, a otra modalidad de esta enfermedad que es adquirida. Recuérdense que esta enfermedad era conocida como estenosis pilórica congénita. Y todavía esta enfermedad queda con una herencia de esa capacidad de ser congénita. Pero ¿por qué quitarle el nombre? ¿Verdad? Más del 90% de los casos van a ser esporádicos, o sea que solamente va a ser una mínima que va a ser adquirida, como dice ese punto B, va a ser muy raro, 10%, ¿verdad que sí? La mayoría van a ser hipertróficas. Vamos a ver a qué es esto. Un total de 7% de los casos son familiares, es decir, que la madre tuvo la enfermedad cuando era un bebé y esto aumenta el riesgo de que el niño lo tenga. 19% para los varoncitos, 7% para las niñas. De nuevo, una línea que le dice a ustedes algo muy importante, que hay un carácter de herencia de importancia en esta enfermedad. De nuevo, ven lo que le decía, más de lo adquirido. Se puede aislar, no en tanto por ciento, pero al menos en 7 a 10%, se aísla una conexión familiar. Los padres también, no se queden ahí, los padres también tienen la capacidad menor, el 5% para los niños, solo 2,5% para las niñas. No me pregunten por qué. Aparentemente el factor de que mami lo haya tenido pesa más que el que papá lo haya tenido. Ahora vamos a ver lo que nos compete, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué le dio al píloro para hipertrofiarse? Esa es la pregunta que tenemos que responder. Y básicamente hasta ahora, como ya sabemos, y la palabra clave en la edición pasada de este libro que yo tomé, no lo decía, y ahora sí lo dice. Decía, causada por una hipertrofia progresiva
de los músculos circulares en el esfínter pilórico. Esta enfermedad no está presente al nacer, pero puede ocurrir en bebés de 2 semanas a 2 meses. El problema es la deficiencia de una enzima. ¿Oigan eso? La enzima óxido nítrico sintasa está deficiente. Y esto precipita la enfermedad. El hecho de que no haya óxido nítrico sintasa significa que no va a haber óxido nítrico. Y chicos, a pesar de que el óxido nítrico hasta el momento ustedes lo conocen como un vasodilatador, también tiene una función importante de relajar musculatura. ¿Cuál musculatura? El esfínter del píloro. Si no hay óxido nítrico, el esfínter del píloro no se va a relajar. No es la primera vez que escuchamos el óxido nítrico, ¿verdad que no? ¿Recuerdan la calasia en el esófago? El mismo óxido nítrico allá. Mírenlo aquí. ¿Por qué no es congénito? ¿Por qué no le ponen congénito en el nombre? A pesar de que ustedes le ven una importante característica hereditaria, pareciera ser hereditario, pareciera tener un componente genético. Pero ¿por qué quitarle la palabra congénito al nombre? Y todo se debe a esa palabra que ustedes ven ahí. Progresiva. Cuando hablamos de progreso, hablamos de algo que va avanzando. De hecho, estos niños, cuando nacen, no tienen ningún problema. El sonografista, cuando ve la sonografía, el estómago está bien, no ve nada malo. ¿Por qué? Porque la enfermedad necesita unos días para presentarse. Como ustedes pueden ver, no está presente al nacer. Este niño, la mamá le va a dar su leche, va a comer bien, no va a haber vómitos, nada por el estilo, ningún inconveniente. Pero como a las 2 o 3 semanas, mami va a empezar a notar que el niño empieza a vomitar. Y vomita, no como vomitan los bebés que se les sale así, cuando eructan como que se les sale. No, no, no. Empieza a vomitar con intensidad, en proyectil. ¿Qué pasa? Y es un vómito que por más que el niño vomite y vomita todo lo que se ha comido, no nos pasa lo que nos pasa a nosotros cuando ya estamos vomitando y no nos queda nada, que empieza a salir como una secreción verdosa, que es la bilis. ¿Y por qué no sabe la bilis? Porque la comida nunca va a llegar al intestino. ¿Y dónde es que desemboca el cístico? En el duodeno. Y si el cierre está en el píloro, no va a llegar al duodeno. La comida, el niño, en este caso es leche, ¿verdad? Por más que vomite, nunca va a salir bilis. Vómitos en proyectil a repetición sin contenido bilioso. Además, como estos bebés son chiquiticos, cuando hagas la palpación abdominal vas a sentir algo en el abdomen, especialmente en la parte alta, en el epigastrio. Vas a sentir como una bolita dura de músculo, como una masita a nivel de donde debería estar el estómago. Y esto se puede palpear en 70% de los casos, o sea que lo van a encontrar bastante. Esto se llama abdomen en aceituna. Es el píloro, chicos, es músculo hipertrofiado porque el óxido nítrico no está ahí para relajarlo. Aquí pueden ver esta radiografía con una tinción de bario. Eso blanco que ustedes ven es el bario, que está en el estómago, pero no sé si se fijan aquí en la flechita, tenemos un inconveniente, ¿verdad? Que el esfínter está cerrado y el bario no consigue pasar más para allá. Ahí tienen su diagnóstico, chicos. Su diagnóstico y su fisiopatología. Les prometí esta enfermedad ahorita, la gastroparesia. Es una disminución de la motilidad gástrica y produce paresia, se habla como de parálisis. Pues si estaba pensando en eso, estás en lo correcto. Aquí no va a haber una obstrucción, chicos. Aquí no hay nada como esto, ¿verdad? Que estaba atrabando el paso de los alimentos, sino que es que simplemente la peristalsis no funciona. Es un problema más nervioso que otra cosa. ¿Okay? Afecta al 3% de la población. De estos, 75% son mujeres,
con un promedio de edad de 34 años. Evidentemente, las enfermedades que ustedes conozcan por producir daño neuropático van a ser las principales, chicos. La diabetes mellitus de larga data. La diabetes mellitus es conocida por ser neuropática fuertemente y dañar las terminaciones nerviosas. Eso lo vamos a ver en endocrino en otro momento. Y pues aquí no sería una excepción. Dañar las terminaciones nerviosas que promueven la peristalsis van a hacer que el estómago no se movilice de la manera que esperabas. Lo mismo la vagotomía que le mencionaba al inicio de la clase. Enfermedades como el Parkinson, enfermedades como la esclerosis múltiple. Chicos, estamos hablando de enfermedades evidentemente desmielinizantes, de enfermedades nerviosas, neuropatías, ¿ok? O sea que no debería a ustedes sorprenderles pues verla por aquí. Y también algunos medicamentos como los anticolinérgicos. Tiene sentido, chicos. Recuerden que los anticolinérgicos bloquean las acetilcolinas en su trabajo. Y algunos otros medicamentos como inhibidores de bomba de protones, también el lansoprazol, el omeprazol. Y los bloqueadores de canales de calcio, que son utilizados mucho como antihipertensivos. La nifedipina, la amlodipina, el verapamilo, ¿verdad que sí? Recuérdense que el calcio es importante para la contracción muscular. Recuérdense que el calcio es una de la troponina para movilizar la tropomiosina a los puntos de unión de la miosina y lactina. Por lo tanto, bloquear el calcio que entre a ese lugar va a impedir la contracción muscular. Y bueno, bien, vas a tener problemas con peristalsis aquí. ¿Okay? Bueno, para la peristalsis necesita que el músculo contraiga. Hallazgos, chicos. Saciedad temprana, el paciente va a comerse alguito y al poco tiempo se va a sentir lleno, va a estar hinchado, va a tener distensión abdominal. Nosotros realmente no podemos hacer mucho por él. Muchas de estas cosas son daños nerviosos, chicos. Usualmente lo que yo he escuchado es que se le recomienda tener varios, o sea, no tener comidas grandes, sino que comer varias veces pequeño y utilizar metoclopramida también. La metoclopramida es un lío porque la metoclopramida ustedes saben que tiene muchos efectos neurológicos también y extrapiramidales. O sea que esto es un reto. Por supuesto que a mí no me toca fármaco ni terapéutico, pero quería dejarles, ustedes estarían preguntando, ¿y qué le hago? Porque usted me está diciendo que se le dañaron los nervios. Pero si se dañaron los nervios hay un problema. Algunos podemos corregirlo, chicos. Por ejemplo, un hipotiroidismo yo lo corrijo fácil. Un medicamento podríamos cambiarlo. La anorexia nerviosa y la bulimia, 40% de las anoréxicas nerviosas hacen bulimia. Recuérdense que estas chicas es un tratamiento psiquiátrico, es una enfermedad psiquiátrica, no es. Recuérdense que la anorexia y la anorexia nervosa no son la misma cosa. Uno la confunde. La anorexia nervosa es una enfermedad psiquiátrica donde las pacientes o los pacientes se perciben de una manera diferente. La anorexia es no comer, independientemente de que tú percibas o no. Por ejemplo, un paciente con cáncer que empieza a no comer, eso no es una anorexia nerviosa. Él no está diciendo, yo me siento muy... No, él no lo está haciendo por nada. Él lo está haciendo porque tal vez se siente mal o le cae mal con los efectos de los medicamentos y no lo hace. ¿Okay? O sea que no es lo mismo anorexia nervosa. Pero no, se puede manejar. ¿Okay? Bien, la gastritis, vámonos aquí. Esto le ha comprado muchas jipetas del año a los gastroenterólogos. La gastritis es la inflamación, como el nombre sugiere, es itis, de la mucosa del estómago asociada con hemorragia, causada por erosiones, úlceras o las dos juntas. Las erosiones son una fisura en el epitelio de la mucosa y como le dije ahorita, las úlceras pasan más allá de la mucosa. ¿Okay? Eso es lo que la vuelve una úlcera. ¿Quiénes son los responsables aquí? ¿Quiénes son nuestros agentes fisiopatológicos? Número 1, el más común. Tenemos los antiinflamatorios no esteroideos, conocidos de cariño por nosotros como los AINES, ¿verdad? El diclofenac, el ibuprofeno, ¿verdad que sí? Todos sus amiguitos. Y la aspirina, a pesar de que la aspirina no cae ahí del todo, pero también todos estos, evidentemente, por sus componentes, que pudieran ser ácidos, pues empeoran o hacen el pH del estómago sea mucho menor y bueno, pues son ampliamente conocidos por ser asociados a la gastritis aguda. El alcohol, chicos, es la segunda causa más común de gastritis aguda por su mismo componente. El Helicobacter pylori, mírenlo ahí. El citomegalovirus o herpes virus 4, pero en pacientes con SIDA y el tabaquismo, chicos, también
está asociado a gastritis aguda. ¿Okay? Algo que a mí me llamó mucho la atención fue esto que menciona el profesor de este libro, y son las úlceras relacionadas con el estrés. Estoy muy interesado. Hay dos sabores. Una se llama Cushing y la otra se llama Curling, que les quiero mencionar. Y básicamente las úlceras de Curling ocurren en pacientes que han tenido trauma severo, especialmente quemaduras. ¿Okay? Las que ocurren, como les dije, de trauma severo, quemaduras, tienen que ver mucho con un mecanismo de hipovolemia. Se tiene por entendido que en las quemaduras se pierde mucho líquido y hay una disminución del volumen, como pueden ver aquí, ¿ok? Y esa disminución del flujo al estómago, esa disminución del volumen de sangre que le llega al estómago por la hipovolemia, interfiere con el mecanismo de aclaramiento de los hidrogeniones. Por lo tanto, los hidrogeniones permanecen mucho más tiempo activos en el estómago de lo que deberían. Por lo tanto, tienen con mucha facilidad, como pueden ver, esta gastritis bien fea, parece como que le pegaron algo con fuego y lo quemaron ahí, que evidentemente evidencia la naturaleza de este problema. Esas son las que son por traumas o quemaduras, pero las que son mediadas por lesión al sistema nervioso se llaman Cushing, úlceras de Cushing. ¿Okay? Las úlceras de Cushing, que está mal escrito aquí, chicos, no es Cushing ni nada, pero es Cushing. Quítenle esa H de ahí, ¿verdad? Se la quitan. Es una verdadera úlcera de estrés. ¿Okay? Y está asociada a patología del sistema nervioso central o a un aumento de la presión principal, una presión principal que es la secreción de los ácidos. Básicamente lo que dice aquí es que por algún tipo de razón el sistema nervioso le da por inducir una mayor estimulación. Recuerden que el vago anda por ahí, chicos, ¿verdad? Para que empiecen a liberar más ácidos, ¿ok? Además de que también pudiera haber alteración en la movilidad del estómago, ¿ok? O sea que tenemos las úlceras de Cushing, tenemos las úlceras de Curling, se parecen los nombres, no es lo mismo. Es importante que lo mencionemos. Otras causas incluyen la uremia y el anisakis. El anisakis es un gusano, chicos. El anisakis es un gusano, para los entusiastas de comerse su pescadito crudo, es un gusano que afecta a los pescados, ¿verdad? Pero tú lo calientas y cocinas tu pescadito, bueno, el anisakis no te va a hacer nada. No lo haces, prepárate para tener una hermosa enfermedad por un gusano, en este caso una gastritis aguda. Los hallazgos clínicos, hematemesis y melena y deficiencia de hierro. Esa hematemesis es sangrado, esa melena es sangrado y la deficiencia de hierro es por el sangrado. ¿Ok? La hematemesis es sangrado por vómito, melena sangrado por la nalguita y deficiencia de hierro porque está sangrando y está perdiendo el hierro, ¿verdad? Por la sangre. Así de sencillo. Sigo. La gastritis crónica. La inflamación crónica, como el nombre lo dice, de la mucosa gástrica con pérdida de células glandulares gástricas normales y el reemplazo del epitelio por metaplasia intestinal, glándulas de tipo píloro y tejido conectivo fibroso. Aquí hay un poquito más de tiempo que en el agudo, evidentemente. Tanto tiempo que ha habido metaplasia, inclusive. Y evidentemente ya eso de que haya metaplasia te empieza a ti preocupar. Empieza a ti preocuparte porque empiezas a decir, espérate un momento, no me gusta que mis células empiecen a cambiar por otra cosa. Evidentemente yo espero que haya fibrina, que haya fibrosis. Como dice al final, hay tejido conectivo fibroso. Es un proceso inflamatorio. El final de la inflamación es la fibrosis. Eso es esperable. La causa más común es el Helicobacter pylori en 90% de los casos. Ahí lo ven. Y el resto es por gastritis autoinmune en 10% de los casos. La gastritis crónica asociada por Helicobacter pylori es muy común, ustedes seguramente lo han escuchado, es un bacilo gram negativo con flagelos. Se cree que los humanos son el reservorio principal
y en los Estados Unidos, cuenta el 60% de las personas mayores de 60 años están infectadas. Es posible que muchos de nosotros, inclusive que estamos ahora mismo en esta clase escuchándola, estamos afectados por esta bacteria, ¿verdad? La infección es más probable que ocurra en la infancia y usualmente el método de transmisión es fecal oral. O sea que si tú has tenido ameba, has tenido giardia o te has comido una deliciosa ensalada en la esquina, es posible que tú hayas disfrutado del Helicobacter pylori ya. A pesar de que tú pensarías, yo en mi vida nunca comería pupú, pero evidentemente nadie come pupú porque quiere, sino que lo come por algún tipo de problema de higiene, que de hecho lo dice más abajo, que tiene que ver mucho con la higiene. Ahora bien, algo interesante es que el Helicobacter pylori no es conocido por ser una bacteria invasiva, no anda en la sangre ni nada por el estilo, a pesar de que le gustan los receptores del grupo sanguíneo O, y eso lo hace muy extraño porque entonces las personas con grupo sanguíneo O tienen más riesgo de que el Helicobacter pylori produzca una gastritis crónica. Van ustedes a saber, preferencia muy rara para una bacteria que no le gusta ir a la sangre, es agarrarse a los receptores celulares y grupo sanguíneo. Para ustedes imaginarse. Le coloniza el revestimiento de la mucosa dentro del antro, con menos frecuencia del cardias. Y como ya ustedes se pueden imaginar, bacteria al fin, no duden de ver granulocitos por ahí. ¿Cuál granulocito? Los neutrófilos son el infiltrado inflamatorio primario. Parece que los otros son los macrófagos, no nos vamos a meter en eso. Y se observan dentro de la lámina propia, o sea que evidentemente los patólogos con la biopsia van a poder tener no solamente la posibilidad de verlo a él, al HP, al Helicobacter pylori, pero también van a tener la capacidad de ver su lesión característica. Produce ureasas, proteasas y citocinas. Eso va a servirle mucho a nosotros para el diagnóstico, ya que la ureasa convierte los grupos aminoides en proteína del amoníaco y podemos por esa razón hacerle una prueba del aliento. Como ven aquí, la prueba del aliento lo que mide es la urea y tiene una sensibilidad de 90-95%. Es su capacidad de detectar quién está enfermo y una especificidad de 90-100 su capacidad de detectar quién está sano. Está bastante bueno, ¿okay? Si te dice que no lo tiene, que está sano, tiene un 90-100% de que sea cierta. Si te dice que lo tiene, tienen un 90-97% de que tengan un Helicobacter pylori. Estos son buenos números. Evidentemente, no es solo la única prueba. Ven que hay antígenos en la materia fecal y, evidentemente, pruebas para detectar ureasa ya en la biopsia, ¿okay? No una prueba de aliento, ¿okay? Que también van a tener diferentes posibilidades de diagnóstico. Lo mismo con los anticuerpos. Hay que ver que hay muchas formas. La sensibilidad y especificidad son bastante buenas de las mayorías. Yo creo que la que más sufre sería esta, que tendría el límite más bajito. Común en área de saneamiento deficiente, bueno, no les sorprendan, chicos, comer pupú, al final del día. Esto es fácil de tú asumirlo. Recuerden que la biopsia, chicos, obviamente, tiene la mejor sensibilidad y la mejor especificidad. Eso difícilmente tú lo discutas, no en esta enfermedad, en cualquier otra. Otras asociaciones de enfermedades con Helicobacter pylori incluyen las úlceras duodenales. No solamente el Helicobacter pylori está muy involucrado en el estómago, sino también en el duodeno. De hecho, el Helicobacter pylori es más pesado en el duodeno que en el estómago, algo que a veces nosotros ignoramos. Siempre el Helicobacter pylori el estómago, el Helicobacter pylori gastritis, pero el duodeno no está tan provisto de defensas como está el estómago. Entonces, que el estómago es un lugar complicado. Entonces, el duodeno no tiene esa facilidad y es más fácil realmente que tú llegues a úlcera duodenal por el Helicobacter pylori, más fácil que llegues a úlcera gástrica por el Helicobacter pylori. No es que no lo haga, pero es más frecuente la úlcera duodenal, mal escrita ahí. También está asociado al adenocarcinoma, eso no es un misterio para ustedes ya lo saben. Además de que tiene asociaciones con otros tipos de tumores de origen linfoide, como el linfoide asociado a mucosa, conocido como el MALT, que es importante que también lo tomen en cuenta porque siempre lo mencionan. Y el Helicobacter pylori tiene muchas conexiones patológicas, no es solamente por escucharlo mucho. 10% son autoinmunes, chicos, no tienen que ver con el Helicobacter pylori.
está involucrando otro lugar, no el cuerpo, chicos. Recuerden que la mayoría de estas enfermedades, que en este caso que afectan el Helicobacter pylori, no están relacionadas con este estudio, sino que están relacionadas con el antro, ¿okay? Sino que aquí es en el cuerpo. Es una diferencia entre una y otra. Aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, la fisiopatología es diferente. Va a haber pérdida de células parietales causada por los CD4-T. Ahí está, chicos, su hipersensibilidad tipo 4. Ahí está su autoinmunidad. Ahí está su autoinmunidad. Ahí lo están viendo. Ahí están las CD4 tipo 4. Se han sensibilizado por algún tipo de razón. ¿Por qué razón? Nadie lo sabe. Yo no se la voy a prometer. Nadie sabe por qué en lupus pasa eso. Nadie sabe por qué en Hashimoto pasa eso. Nadie sabe por qué en Graves pasa eso. Nadie sabe por qué en tiroides, por qué en diabetes mellitus tipo 1 pasa eso. Miastenia gravis, esclerodermia, vitiligo. Nadie tiene idea. Simplemente sabemos que eso pasa. Se sensibilizan contra antígenos que no deberían sensibilizarse, cosas que son normales. Aquí pasa igual. A los anticuerpos, en este caso los CD4, específicamente, le dice, hey, vamos a destruir las células parietales que ustedes creen. Y como van y las destruyen, bueno, pues la bomba hidrogenio potasio TPasa, que hablamos ahorita, se va, queda destruida. Tremendo problema porque tenemos un inconveniente grave aquí. Además, aquí hay algo extraño, ¿verdad? No sé si ustedes se fijan que en esta enfermedad no hay, si se llamaron cuenta, no hay exceso de ácido. No puede haberlo. ¿Por qué no puede haberlo? Porque se destruyeron las células parietales. O sea que esto es raro, chicos, porque uno asumiría siempre con la gastritis, especialmente cuando dijimos ahorita las causas, y veíamos ahí a los AINES en primer lugar. ¿Esto tiene algo que ver con el ácido? No. Esta no tiene que ver con esto. Para nada. El Helicobacter pylori, de hecho, como ustedes ven aquí, tampoco. La gastritis no es por ácido. La gastritis es porque hay una bacteria y a los neutrófilos fueron a atacarla. Inflamación. Aquí el problema, yo no dije que fue un exceso de ácido con el Helicobacter pylori. Aquí tampoco. O sea que si ustedes pensaban que la fisiopatología de la gastritis crónica fue que hubo exceso de ácido, no se equivocaron, chicos. Porque incluso en esta no hay. Los anticuerpos se dirigen contra el hidrogenión potasio TPasa y el factor intrínseco. Esto es muy importante, chicos. Precisamente porque esto se va a asociar a anemia perniciosa también. ¿Por qué anemia perniciosa? Porque recuerden que vamos a quitar el factor intrínseco, no va a haber B12. O sea, ustedes tienen aquí, chicos, 3 mecanismos fisiopatológicos importantes que quiero que recuerden. Número 1, las CD4 ayudantes se sensibilizan contra las células parietales, específicamente contra esa bomba. Las destruyen. Las hipersensibilidades son 4, chicos. La número 4 es mediada por CD4. ¿Ok? Puede ser retardada o rápida. De ahí no me voy a meter. ¿Ok? Número 2. Una hipersensibilidad tipo 2, que es conocida por ser mediada por anticuerpos. Van a empezar a producirse anticuerpos contra la misma bomba, que es la misma bomba que los inhibidores de bomba de protonio atacan. Los omeprazol y todo eso. El problema es que aquello lo disminuyen, esta la destruyen. Y también va a haber anticuerpos contra el factor intrínseco. Ahí tienen su anemia perniciosa, chicos. Hipersensibilidad tipo 2. O sea que hay hipersensibilidad 4. Hay hipersensibilidad 2, que no solo te va a llevar al problema de la cloridia, sino que te va a llevar aquí a la anemia perniciosa. Atrofia glandular y más riesgo de ¿qué? De generar cáncer. Y esto es interesante, chicos, porque
la gastritis crónica con más riesgo de degenerar a cáncer no es la del Helicobacter pylori, es la autoinmune. Y eso es un dato interesante. No es que aquella no lo haga, pero esta es la del cáncer, chicos. Otras acciones autoinmunes incluyen la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Graves y la diabetes tipo 1. Recuerden que las autoinmunes casi siempre juegan en equipo, donde hay una está la otra, casi siempre. Claro, Hashimoto y Graves no van a aparecer juntos porque las dos afectan la tiroides, pero por ejemplo, Hashimoto y diabetes, Hashimoto y vitiligo, ¿verdad que sí? De hecho, el Graves le gusta mucho andar con el vitiligo y con la alopecia areata, que son enfermedades autoinmunes también, son muy amiguitas. Los niveles de ácido gástrico disminuyen, claro, porque no va a haber células parietales y por retroalimentación negativa, las células G producen más gastrina, pero puedes producir toda la gastrina del mundo. Si las células parietales están dañadas, nadie la va a producir, ¿ok? Infiltrado inflamatorio crónico, estamos hablando de reacción de hipersensibilidad. Metaplasia intestinal, ahí tienen su esófago de Barrett, que es una lesión precursora. También tenemos, entre otras gastritis, la gastritis linfocítica, que es una gastritis crónica también asociada con aumento de linfocitos T intraepiteliales, con o sin hiperplasia de foveolares, erosiones o úlceras. Afecta principalmente en las mujeres y este tipo de gastritis asociada a hipersensibilidad a la gliadina u otros agentes desconocidos en 40%, hace también como una asociación con las enfermedades autoinmunes y está asociada clínicamente con la enfermedad celíaca, que es el sprue, lo vamos a ver en intestino, y la enfermedad de Menetier la vamos a ver en un minuto. La gastritis granulomatosa, como el nombre, estamos hablando aquí ya de granulomas, de cronicidad, de inflamación crónica. Granulomatosa, inflamación crónica. Granulomatosa, inflamación crónica. Granulomatosa, inflamación crónica. ¿Quién produce granuloma? Tuberculosis. ¿Verdad que sí? ¿Quién produce granuloma? La sarcoidosis. ¿Verdad? No se sorprendan. Ustedes han escuchado esa palabra antes. ¿Ok? Las causas pueden ser la sarcoidosis, granuloma crónica, enfermedad de Crohn, enfermedad de Crohn. No la vamos a ver ahora, vamos a ver creo que en la clase que viene. Es una enfermedad inflamatoria del intestino, de nuevo, inflamación crónica. Algunos medicamentos pueden provocarlo, infecciones, la vela tuberculosis en un segundo, pero ahí le mencionan los hongos, micobacterias, bueno, la tuberculosis y las espiroquetas, hay también como vasculitis. Gastritis eosinofílica. Ustedes vean la palabra eosinófico, ¿qué ustedes piensan? Alergia y parásito. Ustedes ya lo saben. Eosinófilo, alergia y parásito. Eosinófilo, alergia y parásito. Esto es un tipo de gastritis con inflamación eosinofílica. Son glóbulos blancos, pero ¿qué hacen esos eosinófilos ahí? Esos eosinófilos usualmente tienen que ver con una alergia a un alimento. ¿Cuál alimento? No sabemos. O una enfermedad parasitaria. ¿Ok? Entre los hallazgos clínicos incluyen dolor, náusea, vómito o pérdida de peso y anemia. Esta es bien sencilla porque las causas principales son corregibles, ya sea el parásito o sea una alergia. Chicos, aquí una imagen de la progresión de la úlcera. Pueden ver que aquí en la gastritis solo nos erosionamos un chin. Se fue un poco de la mucosa. Miren aquí una úlcera verdadera, ya se fue la mucosa, ¿verdad? Se fue la muscular de la mucosa, se fue la submucosa y bueno, ya estamos incluso en las musculares. Y en las úlceras penetrantes, chicos, ya estamos casi llegando a la serosa. De hecho, algunas úlceras penetrantes pueden perforar el estómago. Aquí le puse una imagen de nuestras queridas úlceras que hablábamos ahorita. Estas son las úlceras mediadas por estrés. Son conocidas como úlceras de Cushing específicamente. Yo le puse otras imágenes más chulas anteriormente, así que no me voy a meter mucho ahí. La enfermedad de Menetier, yo estuve leyendo un poco de ella. La enfermedad de Menetier, el doctor Goljan, que fue el patólogo que escribió este libro, le llama gastritis linfocítica hipertrófica, pero yo estuve buscando en el IDC-10, no es considerada una gastritis ya. Es considerada una gastropatía. ¿Okay? Así como otras enfermedades, esto no es gastritis per se. A pesar de que ustedes vean la palabra gastritis ahí, tal vez lo lean en otro libro como gastritis, la enfermedad de Menetier no es una gastritis. Ustedes van a ver por qué. De hecho, Goljan ni siquiera la define como una gastritis. Miren esto. Es una gastropatía asociada por la sobrecreación del factor de crecimiento transformante alfa. Él no usó la palabra gastritis. Y ustedes dirán, doctor, ¿qué es esa vaina? ¿Qué es lo que es el factor de crecimiento transformante alfa? Ustedes han escuchado eso varias veces. Y cuando lo ven, le da mareo y quieren seguir a otro lugar.
aguántense, no paren el video. Espérense un segundito, esto no va a durar mucho. ¿Qué es lo que hace esto? Hace muchas cosas, pero en este caso lo que nos interesa es que provoca proliferación de las células mucosas, las células productoras de moco. Es decir, que lo que hace el TGF-alfa es que hace que tú produzcas más moco en el estómago. Ok, entonces el estómago va a producir mucho moco porque se está sobreexpresando mucho. Precisamente, vas a tener mucho moco en el estómago. Demasiado. Empiezas a consumir todas tus proteínas para crear mucho moco, rico en proteínas. ¿Suena bien? Claro, doctor, que suena bien. Estamos protegiendo el estómago. Todo en exceso hace daño, como diría una abuelita. ¿Por qué? Porque al tú tener tanta proteína, vas a crear una hipoproteinemia. Tú vas a consumir toda la proteína en crear moco. ¿Ok? De hecho, es conocida como enteropatía por pérdida de proteínas. ¿Qué pasa? Al haber pocas proteínas, eso va a llevar al estómago, especialmente las células parietales, a atrofiarse. Cuando se atrofian, disminuye la producción de ácido clorhídrico. Eso lleva a acloridia. La cloridia casi siempre que aparece eso es cercano a cáncer. Por lo tanto, la enfermedad de Mennetier, no hay problema con el ácido, nada va a producir mucho ácido, no se va a producir una erosión, ni una úlcera, nada por el estilo. Lo que el moco va a llevar a atrofia de las células parietales van a dejar de producir ácido y va a desarrollar un cáncer. Por eso no es una gastritis. A pesar de que lleva este hermoso apellido, ¿verdad? El mecanismo más conocido es este. Y yo creo que pues nos sirve para desvincularnos de eso. Enfermedad ulceropéptica, como el nombre lo indica y lo vimos ya, es básicamente esa penetración, ¿verdad? Más allá de la mucosa. La enfermedad ulceropéptica está mayormente causada por el Helicobacter pylori en 70% de los casos. En otra parte del mundo puede ser aún más, hasta 90%. La erradicación del Helicobacter pylori va a reducir fuertemente la enfermedad ulceropéptica, o sea que el tratamiento inicial del PUD, que es esta enfermedad, va a ir muy dirigido a tirarle al HP, que es el Helicobacter pylori. O sea que hay una conexión bien chula aquí. Estamos hablando de 70% y 90%. Estamos hablando de números, bueno, más de 90%. O sea que estamos hablando de números importantes. O sea que ustedes vayan a fármaco y a terapéutica, es obligado que ustedes tienen que pedirle que den el tratamiento de esta vaina. O sea, si no se lo dan, díganle, por favor, profesor, ¿cómo se le quita a una gente el Helicobacter pylori? Los factores protectores para prevenir la enfermedad ulceropéptica incluyen la barrera de bicarbonato mucoso, eso es fácil, la microcirculación, mejor circulación, se aclara más rápido el ácido, prostaglandinas, hablábamos ahorita del misoprostol, se lo dije al inicio, son productoras de moco, factores de crecimiento, hablábamos del TGF-alfa hace un segundito, y aumento de la renovación celular. Cool, todo eso lo hemos hablado, hablamos de moco, hablamos de circulación, hablamos de prostaglandina y hablamos de factores de crecimiento. Estamos ready, estamos seteados, gente. Los factores que aumentan el riesgo de esta enfermedad incluyen edad avanzada, más de 70 años, exceso de pepsina, recuerden que la pepsina en exceso hace daño, lo vimos también ahorita, el exceso de ácido, chicos, cuiden pacientes que consumen mucho ácido, ustedes saben que hay muchos alimentos cítricos, por ejemplo, el limón, la naranja, ¿verdad? Los AINES, ¿verdad que sí? La aspirina, por así decirlo. La aspirina es ácido acetilsalicílico, no nos sorprende. La isquemia o la hipoxia, los ácidos biliares, el vaciamiento gástrico tardío, recuérdense la gastroparesia, la hipercalcemia, las drogas, el alcohol e infecciones. Aquí miren a su hermoso Helicobacter pylori por ahí. Las úlceras duodenales, y las hablaba ahorita, son más comunes que las úlceras gástricas. ¿Por qué? Porque el estómago está más protegido para defenderse del ácido, el duodeno no. Sin embargo, la incidencia de sangrado es la misma para las dos. A pesar de que una es más frecuente que la otra, por la razón que le acabo de decir, ambas van a sangrar con la misma incidencia. Las úlceras, en este caso, las úlceras duodenales se producen en la primera porción del duodeno. ¿Por qué en la primera porción? Más del 90%. ¿Por quién es que está pegado al estómago? La primera porción. ¿Quién es que está más riesgo de que le caiga ácido? La primera porción. Por tanto, esto no es una sorpresa para ustedes tampoco. Las úlceras gástricas se producen en la curvatura menor cerca de la incisura angular y se cerca al final del píloro. ¿Se recuerdan al inicio que yo le enseñé una foto y le dije, miren la curvatura menor y la curvatura mayor?
Eso no fue para consumir horas de esta clase. Era para hacerle una conexión con esto cuando llegara el momento. ¿Ok? Las duodenales, primera porción. Las gástricas, incisura angularis de la curvatura menor. ¿Ok? La tasa de recurrencia, si no es tratado, 60%. No se va a quitar sola, chicos. No se va a quitar sola. Y en caso de que sea fumador, más 70% van a recurrir. ¿Ok? Tiene que tumbar el cigarrillo. Obligado. ¿Ok? No, me voy a hablar aquí, chicos. Estas son las estructuras histológicas. No me voy a hablar aquí tanto. Aquí hay algunas úlceras. Miren ese hoyito. Hay que le cabe un dedo a ustedes. Miren una úlcera bien fea. Y se ve que el dueño de esa úlcera no le fue muy bien. Esos punticos que ustedes ven ahí son Helicobacter pylori. Yo no sé cómo es que ellos lo tiñen para que se vean tan chulos, pero esa persona, todos esos punticos negros que ustedes ven ahí, ¿verdad? Todos esos punticos son Helicobacter pylori para ustedes. Aquí miren otra úlcera. Algunos dirían que está medio bonita, esos bordes elevados, con ese centro ulceroso, ¿verdad? Chicos, dos personas se unieron con los dos apellidos más bacanos y describieron una enfermedad, se llama Zollinger-Ellison. Zollinger-Ellison es un tumor, chicos. Es un tumor secretor de gastrina. Ya ustedes tienen ahí. Ok, ¿qué hacía la gastrina? Inducir secreción de ácido. Y si hay mucha gastrina, porque hay un tumor, entonces ya tú sabes que vas a tener muchas úlceras y mucha gastritis. Es un tumor secretor de gastrina en el duodeno o en el páncreas. Eso es lo único raro, chicos. Que ahorita yo le dije a ustedes que las células G la producen en el estómago, pero usualmente las responsables de este problema no son las del estómago, son en el duodeno y en el páncreas. ¿Ok? Eso es muy interesante porque ahorita yo no se lo mencioné, que pudieran ignorar que también hay producción de gastrina en otros focos. Los tumores son a menudo 2/3 de los casos malignos. No siempre son malignos, chicos. Pueden haber benignos, la mayoría son malos. La secreción de gastrina aumenta la masa de células parietales en el estómago. El resultado neto es la hiperplasia de células parietales. Más del 50% de los tumores son localmente invasivos. La mayoría de los tumores se encuentran ¿dónde, chicos? En el duodeno y el resto, el 30% en el páncreas. El síndrome es esporádico en 2/3 de los casos y se asocia con un grupo de enfermedades que se llaman neoplasias endocrinas múltiples que incluyen defectos en otras glándulas como la hipófisis, la paratiroides y la tiroides. Las úlceras suelen ser únicas y ubicadas en lugares habituales, resisten muy bien al tratamiento porque es un tumor, chicos, y por lo tanto son de difícil tratamiento. El paciente va a tener no una ni dos úlceras, va a estar lleno de úlceras. Los pólipos gástricos son crecimientos pequeños, vienen de 3 sabores, ¿verdad? Aquí tenemos el pólipo fúndico, el pólipo hiperplásico y el adenoma gástrico. El pólipo fúndico es el más frecuente en 50% de los casos, esporádico asociado a poliposis familiar, asociado con el uso de inhibidores de bomba de protones como el omeprazol, el síndrome de Zollinger-Ellison, enfermedad de Zollinger-Ellison. En la última asociación, que es la poliposis familiar, los pólipos pueden desarrollar características displásicas. ¿Okay? Ocurre en el cuerpo y el fondo del estómago y generalmente múltiple con proyecciones polipoides. La característica clave es la presencia de microquistes recubiertos por epitelio fúndico. Eso quiere decir que no creo que tenga, sí, perdónenme, a ver si lo tengo acá. Oh, wow, creo que no lo tengo la foto. No. Aquí tengo, bueno, aquí, no. Bien, el pólipo hiperplásico que pueden ver aquí, 40% de los casos son pólipos benignos no neoplásicos que tienen una historial natural diferente a los pólipos hiperplásicos del colon, comparten algunas alteraciones moleculares que son similares a los pólipos adenomatosos y en raras ocasiones pueden presentar progresión de displasia cáncer. Es decir, estos hiperplásicos, a pesar de que se ven bien feos, miren qué feos, perdón, aquí, bien feos, como crecen, ¿verdad? No tienen una potencia, son muchos, ¿verdad? No tienen una potencialidad maligna. Y eso es bueno, son 40% de ellos. Aquí tienes el pólipo fúndico, como lo pueden ver acá, en esta endoscopía. Aquí tienen 2 pólipos. Y por último, el adenoma gástrico o pólipo adenomatoso. Es ese feo que parece una trompa de falopio, parece una fimbria, perdón, una cosita fea que ustedes ven ahí.
Lo último que ustedes pensaran que eso fuera un pólipo. Uno cuando piensa en pólipo piensa en una bolita como esa. Eso es un pólipo también, chicos. Ese es el pólipo adenomatoso y es un pólipo neoplásico benigno con potencial de transformación maligna. O sea que los que tienen más riesgo de irse por la malignidad es el fúndico, que tiene potencialidad displásica acá, y el adenoma gástrico, que tiene una potencialidad displásica aquí también. Este lo puede hacer, pero es muy raro. ¿Okay? El leiomioma lo conocen en el útero, lo mencioné anteriormente en el esófago también. Es el tumor benigno del estroma gastrointestinal que surge en la capa de músculo liso de la pared del estómago, generalmente menor de 3 centímetros, un tumor, como lo dice, estromal, mesenquimatoso, ¿verdad? Que viene de músculo, ¿ok? Tenemos el adenocarcinoma gástrico primario, como ya ustedes se pueden imaginar, primario, que viene en primer lugar del estómago. La mayor incidencia de cáncer de estómago se encuentra en Asia, Corea, Mongolia, Japón, América Latina, y nosotros los comedores comemos muy condimentados, mientras que la incidencia más baja se encuentra en África y América del Norte. Ahora bien, el tipo más común de carcinoma gástrico es el adeno. Ya lo he mencionado, le hemos hablado de nombre varias veces. Los factores de riesgo incluyen la metaplasia intestinal asociada a gastritis crónica, chicos, causada por el Leukoplakia pylori, es el factor de riesgo más importante. La progresión al adenocarcinoma gástrico es conocido en fisiopatología como la cascada de Correa, y es básicamente primero comes pupú, ¿verdad? Estaba buena la pupú, te infectas con Helicobacter pylori, él produce gastritis crónica, ¿verdad? E infiltran los neutrófilos, eso lleva a una gastritis crónica atrófica, faltó la palabra crónica ahí, que va a llevar a una metaplasia intestinal. Esa metaplasia intestinal con el tiempo empieza a presentar cambios displásicos, y bueno, desde que ustedes ven la palabra displasia, agarran el cáncer ahí por la mejilla, porque ya lo tienen ahí. Algunas sustancias como las nitrosaminas, alimentos ahumados que se utilizan mucho en Japón, no estoy muy seguro si aquí en los campos también, dietas que carecen de frutas y verduras, y la gastritis crónica autoinmune que les mencioné ahorita. Recuérdense que habíamos hablado de hipersensibilidad tipo 4, hipersensibilidad tipo 2, y la gastropatía de Menetier. Recuérdense el exceso de factores de crecimiento transformante alfa, el exceso de mucosa, atrofia de las células parietales, la cloridia y cáncer, ¿verdad? En términos generales, el adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal a menudo es exofítico, o sea que crece hacia afuera y no se ulcera. Pero también en algunos casos se han reportado ulceraciones. De hecho, tengo una foto de un ulcerado más para adelante. Las localizaciones del tipo intestinal de adenocarcinoma gástrico es en la curvatura menor, chicos. El mismo lugar que hablábamos ahorita de las úlceras, no tienen que aprenderse un lugar nuevo. La mayoría van a ser en la curvatura menor, por ahí por el lado del píloro, en las incisuras angulares. En el antro pueden aparecer en 50-60% de los casos, y en cardia 25% de los casos, ya mínimamente en el cuerpo y el fondo. Puede aparecer en todos los lados, pero el más común, la curvatura menor. De hecho, ya ustedes aprendieron eso de las úlceras. El tipo difuso, ya evidentemente la incidencia se ha mantenido sin cambios, a diferencia del anterior, más común en las mujeres que en los hombres. Antes, y a mí me la enseñaron así, se llamaba linitis plástica. Era como que el estómago se llenaba de tejido canceroso, que era muy duro, la consistencia del estómago se tornaba dura y poco distensible. Hoy en día le llaman células de sello de anillo, ¿okay? Los patólogos son muy originales: estómago en botella de cuero, linitis plástica, ¿cómo es? Células en cuello de anillo, o sea, le ponen todos los nombres del mundo. El rollo es que se pone tan duro que no hace peristalsis. Está asociado a algo que se llama tumor de Krukenberg. El tumor de Krukenberg es básicamente una diseminación por la sangre de las células cancerosas que le da por irse del estómago. Oigan, ¿a qué lugar le da por irse? A los ovarios. No me pregunten por qué las células de sello de anillo del estómago deciden, hey, vámonos de viaje por la sangre de cualquier otro sitio, ni siquiera el linfoide, que es lo más frecuente en los cánceres, están por la sangre y le da por llegar a los ovarios. Eso se llama tumor de Krukenberg. El riesgo clínico, chicos, va a perder mucho peso, emaciación, va a estar caquéxico, dolor en 30-50% de los casos, masa abdominal, vómitos, melena puede aparecer,
puede haber metástasis al nodo supraclavicular izquierdo, se llama nódulo de Virchow en semiología. No es patoneumónico del adenocarcinoma gástrico primario, aparece en el cáncer de páncreas también, así que no crean que se aprendieron algo solo de esta enfermedad. Lo mismo con el nódulo de hermana María José, que es una metástasis como un nódulo que le sale en el ombligo, también aparece en el cáncer de páncreas y aquí, o sea que lo van a ver en cáncer gástrico y en cáncer de páncreas, o sea que no crean que es patoneumónico de uno y otro. Hace metástasis común en el hígado, los pulmones y en los ovarios, como ya vieron ahorita. Mal pronóstico, chicos. Supervivencia en 5 años, solo de 10 a 15%. Aquí tienen la foto que les prometí. Miren un adeno ulcerado ahí. Lo mismo, 50-60% en el antro. Bien, chicos, estuvo medio pesado, yo sé, son muchas enfermedades. El intestino es mucho más grande. Estoy considerando partir la clase en 2. O sea, que haya una clase esta semana y otra la que viene. Pero vamos a ver, no se me aceleren con eso, ya veremos lo que sigue. Chicos, eso fue todo por hoy. Espero que puedan disfrutarlo y cualquier duda no dejen de hacérmela. Se me cuidan.